Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Piscis y la Luna en Escorpio, estamos ante el arquetipo del alquimista emocional, una personalidad que vive para navegar las aguas más profundas y oscuras de la existencia con el fin de encontrar la luz. El Sol en Piscis representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la unidad y la compasión. Esta energía de agua nos impulsa a disolver los límites del ego, afectando nuestra necesidad de entrega, de espiritualidad y de conectar con una sensibilidad mística que le dé un sentido sagrado a nuestra existencia. Por otro lado, la Luna en Escorpio representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una paz pasiva, sino de una necesidad vital de intensidad y control emocional. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a transformar cada emoción, buscando refugio en la intimidad profunda, el misterio y la lealtad absoluta, para no sentirnos vulnerables ante la traición o la superficialidad. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente intuitiva, psíquica y resiliente, pero que habita en una marea emocional constante. Es alguien que tiene la esencia de un sanador, pero el inconsciente de un estratega. Su personalidad es la de un investigador del alma, alguien que necesita que su gran sensibilidad tenga un propósito de poder y transformación. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de fusión total. Para esta persona, el amor no es un juego, es una entrega de vida o muerte. En una pareja, no buscan solamente romance. Lo que su naturaleza realmente exige es una conexión telepática, alguien con quien poder compartir tanto los sueños más elevados como los secretos más oscuros sin miedo al juicio. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia pisciana tendrá el impulso inmediato de perdonar, de fluir o de retirarse al silencio para no herir. Pero esa tendencia a la paz se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de ir al fondo del asunto y descubrir la verdad oculta. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, siente una profunda compasión y ganas de sanar el vínculo. Sin embargo, durante todo ese proceso, su Luna en Escorpio necesitará estar evaluando las intenciones del otro, querrá saber exactamente qué pasó y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no haya una catarsis verdadera que limpie la situación por completo. No es que sea una persona complicada, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la verdad desnuda y la entrega total. Para esta persona, la tibieza emocional o la falta de compromiso es mucho más amenazante que una crisis profunda. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de pasiones sea tan compasivo y vasto como el océano que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente desconfiada o que se ahoga en sus propios dramas, entendiendo que a veces la sanación del sol requiere soltar el control, aunque la luna, inconsciente, tema que si no vigila sus emociones, algo la va a destruir. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la intuición del que siente con la determinación del que no se rinde. Su escenario ideal son las áreas de la psicología profunda, las artes sanadoras, la investigación criminal, la música o cualquier espacio que requiera una entrega total y una visión que trascienda lo evidente. Para entenderlo, imaginemos el caso de un terapeuta o un investigador. Su esencia pisciana lo impulsa a captar el dolor ajeno y a ofrecer una mirada de paz y esperanza. Su sol quiere inspirar sanación a través de la empatía. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente escorpiano. Mientras su esencia apunta a la disolución de los problemas, su inconsciente lo obliga a trabajar con la raíz del trauma. No quiere solo dar consuelo, quiere transformar la estructura emocional del otro. Un ejemplo práctico.
Imaginemos que este profesional es un artista, mientras que su sol en Piscis es el que tiene la visión inspirada y mística de la obra. Su luna en Escorpio es la que le da la fuerza para tocar temas oscuros o tabúes, dándole una potencia magnética que cautiva al público. No solo crea belleza, crea una experiencia transformadora. Esa capacidad de unir la sensibilidad infinita con la valentía de mirar la sombra es lo que los vuelve profesionales tan magnéticos e influyentes. Sus fortalezas radican en una capacidad de regeneración y una intuición psíquica fuera de lo común. No es solo que son sensibles, sino que son inquebrantables. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para acompañar a otros en situaciones límite. Mientras otras personas se asustan ante la muerte o el dolor profundo, esta combinación usa su luz solar pisciana para dar amor incondicional, recordando a todos que somos parte de un todo. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Escorpio aporta la fuerza necesaria para sostener ese peso sin quebrarse, encontrando siempre el poder oculto que surge de la transmutación del dolor. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con el aislamiento y la tendencia a los estados de ánimo obsesivos. El problema es que el agua estancada de Escorpio puede atrapar la fluidez de Piscis. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo pisciano de ayudar, se involucran tanto que su inconsciente Escorpio se vuelve posesivo o desconfiado por miedo a ser herido. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de protección emocional choca con su deseo de entrega, haciendo que les cueste horrores confiar plenamente y terminan aislándose en su propio mundo interno. El riesgo es que se pierdan en una niebla de sospechas y emociones intensas que no les permite disfrutar de la paz que su sol tanto necesita para brillar. La conclusión general es que Piscis con luna en Escorpio es, en esencia, un arquitecto de la sanación profunda. Es alguien que tiene la visión puesta en la unidad del espíritu, pero el coraje siempre listo para bucear en los sótanos de la psique humana. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone la intensidad escorpiana no es una traba, sino un control de calidad que le da peso y verdad a su compasión. Cuando logran que su necesidad de profundidad trabaje a favor de su visión de amor, sus acciones no solo alivian, sino que transforman y salvan a todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la fe con el poder de la vida.